cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Cuántos quieren ser ungidos por Dios con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? ¿Sabes que el tema de la unción es un tema que ha sido un poco distorsionado? Y muchos hemos visto escenarios diferentes donde se habla de la unción. ¿Y cuántos quieren la unción? Pero necesitamos entender qué es la unción del Espíritu Santo y para qué, cuál es el propósito de que Dios nos unja a nosotros con el Espíritu de Dios. Y quiero que vayamos al Antiguo Testamento para que entendamos qué es la unción y cuál era el propósito, porque de allí viene, y podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Escuche, porque allí es donde empieza donde se escucha por primera vez la palabra unción en la Biblia. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Estamos hablando de especies aromáticas y de un aceite de oliva. Versículo siguiente dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo siguiente: con él, escuche esto, porque Dios está diciéndole a Moisés: necesito que con este, le da todas las especificaciones para que haga un aceite, y le dice: con este aceite, dice, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, versículo siguiente, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Versículo siguiente: así los consagrarás, y serán cosas que santísimas. Otra vez, serán que cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Versículo siguiente: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás. Diga conmigo: consagrar. Dice: los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y en Levítico 8 versículo 10 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió. ¿Para qué lo ungió? Para santificarlo. Leamos ese versículo último. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificar. Quiero que entendamos esto, porque allí es donde está el propósito. En el Antiguo Testamento, Dios da la orden de que se haga un aceite con unas especies especiales. Dice: para ungir. Y ungir significaba derramar ese aceite sobre unos elementos que iban a estar dentro del tabernáculo. Con ese mismo aceite debían ungir o derramar ese aceite sobre
el sacerdote y sobre las personas que iban a servirle a Dios. ¿Cuál era el propósito de esa unción? El propósito era consagrar. La palabra consagrar o santificar significa separar, apartar. Es decir, esta era una mesa común, pero cuando se derramaba el aceite sobre esa mesa, estaba diciendo: de ahora en adelante, esta es una mesa especial. Esta es una mesa diferente, esta es una mesa apartada, y esta mesa va a tener un uso solamente para Dios. ¿Estamos entendiendo, amados? Eso significaba. Y Dios cogió cada elemento, porque habían tazones, había muchas cosas que tomaban, y simplemente lo que hacían era tomar eso, derramar el aceite y decir: de ahora en adelante esto es apartado para el uso de Dios. Lo mismo hacían con los sacerdotes, con las personas. Ponían ese aceite, y desde ese momento él era una persona más del pueblo. Pero cuando a alguien le derramaban el aceite sobre su cabeza, orando por él, desde ese momento estaba diciendo: ahora eres una persona apartada, separada y útil para el servicio a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entendemos cuál era el significado de la unción. Luego, ese aceite no solamente se derramó sobre los sacerdotes, sino que también lo derramó el Señor sobre los jueces o sobre los reyes. Te voy a leer otra parte de la Biblia. Lee por favor Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Tú sabes que el primer rey de Israel, la gente empezó a solicitar un rey, y Dios separó o apartó al primer rey de Israel, que se llamó ¿cómo? Saúl. Pero Saúl fue una persona desobediente, que no respetó la unción de Dios sobre su vida y cometió unos errores de desobediencia con el Señor, por lo cual Dios decide desecharlo. Ahora el profeta estaba orando, y en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 1, dice lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo desechado yo, para que no reine sobre Israel? Dice: llena tu cuerno ¿de qué? De aceite. ¿De qué? De aceite. Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. De sus hijos, tenía 8 hijos, de sus hijos he escogido un rey. Entonces el profeta, en obediencia, toma su cuerno, que era la vasija que utilizaban en aquel entonces, la llena de aceite para ir a ungir al próximo rey de Israel. Cuando él llega, tú conoces la historia. El papá había llamado 7 hombres, pero había dejado a David, un muchachito de 16 años, lo había dejado cuidando las ovejas, porque no consideró que él fuera digno de estar allí. No pensó que el menor, que un niño, iba a escoger Dios para ser rey. Cuando llega el profeta, se encuentra con estos hombres, dice: aquí no está. ¿Tienes más hijos? Dice: así está el muchacho cuidando las ovejas. Dile: llámalo, porque no podremos sentarnos a la mesa a comer hasta que él venga. Cuando él llega, versículo 12, leamos lo que dice allí. Dice: envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, ¿y qué? Y úngelo. Diga conmigo: úngelo. ¿Cuánto estamos entendiendo el significado de la unción? Dice: y úngelo, porque este es. Versículo siguiente, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿y qué hizo? Y lo ungió. Imagínate la escena. Llega este muchachito y le derrama todo el aceite. Como dice el Salmo, se derramaba desde la coronilla de la cabeza, iba bajando por toda la cara y por las vestiduras. Todo el aceite lo empapaban realmente en aceite. Y dice: y lo ungió en medio de sus hermanos. Y escuche esto, escuche:
Y desde aquel día, ¿desde qué día? Desde que fue ¿qué? Ungido. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Desde qué día? Desde que fue ungido, vino el Espíritu sobre. Diga conmigo, vino sobre. Otra vez, vino sobre David. Sobre David. Siempre que tú encuentras en la Biblia, vino el Espíritu sobre. Eso nos habla de unción del Espíritu Santo. ¿Sabes que en Juan capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente hablando del Espíritu Santo? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro que consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo siguiente, el Espíritu de verdad. ¿Cuántos saben que ese es el Espíritu Santo? Dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos de los que están aquí conocen al Espíritu Santo? Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con, diga conmigo, con vosotros, y estará en, diga conmigo, en vosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando dice la palabra el Espíritu Santo estará con, eso me habla a mí de compañía. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos acompaña siempre, que está con nosotros? Dijo, ya no estarán solos, yo les enviaré el Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, escúcheme esto, el Espíritu Santo está con todas las personas. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que guía a las personas a la verdad, ¿o no? ¿Cómo fuimos nosotros guiados a la verdad? El Espíritu Santo nos trajo a la verdad, ¿cierto que sí? Pero el Espíritu Santo está en nosotros cuando recibimos a Jesús. Amén. El Espíritu Santo está ya no solamente con, sino que está en, porque la Biblia dice que nosotros nos convertimos en morada, en el templo del Espíritu Santo. ¿Dice la Biblia eso o no? Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero ahí no queda la cosa, sino que en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre, diga conmigo, sobre. Dígalo otra vez, sobre. Esto habla de la unción del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nosotros recibamos la unción del Espíritu Santo que nos aparta, que nos santifica, que nos consagra para una misión especial. La Biblia dice en Isaías 61 versículo 1, escuche esto: el Espíritu de Jehová el Señor está en mí, está conmigo. ¿Qué dice? ¿Está qué? Sobre. Siempre que diga sobre, es asignación, llenura, unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sobre mí? Porque me ungió, ¿qué? Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Escúcheme esto, dejemos ahí el versículo. Yo quiero que nosotros entendamos muy claramente que cuando viene la unción, que cuando viene el Espíritu Santo con su unción, no es para que tú tengas una emoción, sino para que tú tengas una asignación, una misión, una tarea. ¿Estamos entendiendo, amados? Escúchame.
La unción es para traer una asignación. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque Dios me ungió. ¿Para qué? ¿Para qué me unge Dios? ¿Para que yo sienta algo y ya? Y me vaya para la casa contento y diga, uy, sentí el Espíritu Santo. No, ¿para qué? ¿Para qué me unge? Para que vaya a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sabes cuántas personas en este momento están allá afuera y aún aquí adentro abatidos, pasando por dificultad, pasando por situaciones muy fuertes? Y Dios dice, te he ungido, te he llenado, el Espíritu Santo ha venido sobre ti, no para que tengas una emoción, sino para que empieces a caminar en una misión. ¿Cuál misión? Ir a predicar las buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Será que hay quebrantados de corazón en nuestro camino, iglesia? ¿Será que aquí en Cartago, en 150,000 habitantes que hay, no habrá quebrantados de corazón? Muchas son las personas allá afuera que tienen su corazón quebrado. Y dice, el Espíritu Santo me ungió ¿para qué más dice? Para publicar libertad a los cautivos. ¿Sabes cuántas personas están cautivas? Y no solamente estamos hablando de los que están cautivos allí, secuestrados o prisioneros en una cárcel, sino los que están cautivos de tantas cosas. Hay gente que está cautiva en la droga, cautiva en el alcohol, cautiva en la fornicación, cautivo en el adulterio, cautivo en un vicio, cautivo en el pecado. Y Dios dice, yo quiero ungirlos con el Espíritu Santo a ustedes, pero para que ustedes vayan a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a la cárcel? Levánteme la mano los que han ido a la cárcel últimamente. Pero porque tienen a alguien allí, me imagino. De resto no vamos por allí porque no hay nadie, ¿cierto? Escúcheme. ¿Cuántos de los que están aquí realmente en su devocional oran por los presos todos los días? Pero de verdad, sinceramente. ¿Sabes qué dice la Biblia? Acordaos de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. ¿Sabe, hermano? Yo estuve hace algún tiempo en la cárcel. Usted sabe lo que hay allí, hermano, lo que es una oscuridad total. Y esa gente necesita allá que le resplandezca la luz de Jesús. Dice, a los presos apertura de la cárcel, versículo siguiente, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año de jubileo. ¿Sabes cuál es el año de jubileo? En la traducción original es el año de jubileo. Era un año donde toda la gente era libre. A los 49 años todos los presos podían salir de la cárcel. En el año de jubileo, en los judíos se perdonaban todas las deudas, toda la gente salía de la cárcel, todas las personas quedaban en libertad de deudas, de todo lo que tuvieran. El año de jubileo. Y Dios dice, este es el año que ustedes hablen a la gente, que la gente tiene libertad. Dice, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sabes que tanta gente hay en este momento en necesidad. Ayer nada más fui a visitar a una persona. Le mataron su hijo a una señora. Le mataron su hijo en su propia cara, aquí delante de ella. Le mataron su hijo, le dieron balas hasta que se cansaron ahí. Y ahí estaba. Y ya le han matado 2 hijos. ¿Tú sabes cómo se siente una persona de esas, amado? Quebrada. Dice la Biblia que Él necesita gente, ¿para qué? Para consolar a los enlutados, para declarar la venganza del Dios nuestro,
Sabe que en medio de la conversación, esa señora, lógicamente hablando con su ira, hablaba cosas de los asesinos de su hijo. Pero allí en medio de la conversación hablábamos de que la Biblia dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Amén. Necesitamos ir a decir a la gente: Dios va a vengar toda situación. De Él es la venganza, no es nuestra, es de Él. Amén, amados. Pero escúcheme esto, amado. Toda esta misión que tú ves en esos dos versículos viene como resultado de la unción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos quieren la unción? Porque yo veo muchos programas donde la gente dice: ¿cuántos quieren la unción? Reciben la unción. Y todos dicen sí, y se cae ya y se ríe. Bueno, amén, gloria a Dios. Pero la pregunta es: ¿qué pasa después de eso? Estás recibiendo la unción y estás entendiendo que cuando recibes la unción, con ella estás recibiendo una comisión de ir a predicar las buenas nuevas, de ir a sanar a los quebrantados, de ir a consolar a los enlutados, de ir a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. La Biblia dice en el versículo que leímos inicial, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo necesitó aquí en la tierra la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo fue ungido el Espíritu Santo, Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayúdeme. ¿Usted sabe? ¿Cuándo se bautizó? ¿Se acuerda? Mira lo que dice Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Dice: y orando, el cielo se abrió. Versículo siguiente, escúcheme. Y descendió ¿qué? El Espíritu Santo sobre. Diga conmigo: sobre. ¿Se da cuenta que hay un significado especial en sobre? Descendió el Espíritu Santo sobre ¿quién? Sobre él. Ahí fue donde recibió la unción. Se llenó del Espíritu Santo. Antes de eso Jesús no había hecho nada. Todo está en el anonimato. Después de ese día, con la unción vino la comisión, la tarea. Dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. ¿Qué dice en el versículo exactamente siguiente? Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio. ¿Qué comenzó él? Su ministerio. ¿Cuándo? Cuando vino ¿qué? La unción del Espíritu Santo, empezó su ministerio. De allí en adelante, dice la Biblia en Lucas 4:16, vino a Nazaret. Después de esa unción, vino a Nazaret, a su pueblo, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estaba el que había sido ungido con el Espíritu Santo para una misión. Amén. De ese momento en adelante empezó la misión de Jesús. En Hechos 10:38, volvamos a leerlo, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y a partir de eso, ¿cómo estuvo Jesús? ¿Qué estuvo haciendo? Dice: anduvo haciendo ¿qué?
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. De ahí en adelante tú te das cuenta que Jesús estuvo sanando a los enfermos, compartiendo el evangelio, echando fuera a los demonios, sanando a las personas, orando por los niños, haciendo toda cantidad de bienes, porque la unción estaba sobre él, porque Dios lo había ungido. Hechos 13, versículo 2, lo leímos en esta semana. Dice la Biblia acerca de la comisión. Dice: un día, cuando ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Y yo creo, hermano, que tú y yo no estamos aquí por casualidad. Yo creo que Dios nos ha puesto en esta tierra con una misión especial. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Tú crees que tu misión en la vida es trabajar para ganarte unos cuatro monedas y comprar el sancocho a tus hijos? Y esa es tu misión. Esa es tu misión en la vida. O sea, eso nos habla a nosotros de sobrevivir. Todos necesitamos sobrevivir de alguna manera y necesitamos trabajar y conseguir el dinero, es obvio. Pero más allá de ello, amado, ¿no crees tú que hay una misión para ti? Y que necesitas descubrirla y que necesitas vivir en esa misión. Escúcheme, amado. Hay una mujer que ha quedado en el registro de la historia. Una mujer católica, la Madre Teresa de Calcuta. Ella descubrió que su misión era irse allá donde están las personas con la lepra. ¿Sabes a qué huele un leproso? Horrible. A las personas enfermas. Y ella descubrió que su misión era ir a lavarle los pies, a lavarle a la gente, a cambiar a la gente que estaba muriendo. Esa fue su misión. Dicen que un día ella estaba lavando los pies de un hombre llaguiento y pudriéndose. Y había un hombre multimillonario ahí. Dijo: yo no haría eso ni por todo el dinero del mundo. Y ella dijo: yo tampoco lo haría por todo el dinero del mundo. Yo lo hago por amor. Wow, tremendo. Escúcheme, amado, esa fue su misión. Esa fue la misión de ella. Pero ¿cuál es la tuya? No digo que todos tenemos que hacer lo mismo. Todos tenemos una misión. No todos tenemos la misma misión. Pero de hecho, amado, Dios quiere darte la unción, no para emocionarte, sino para comisionarte. Dios tiene una misión para tu vida, amado. Y puede ser una persona, pueden ser 10 personas, pueden ser algo que tú tienes que hacer a nivel financiero, a nivel económico, a nivel espiritual, de acompañamiento, no sé. Pero tú y yo necesitamos, amados, descubrir y vivir en esa misión. Porque de lo contrario, si tú y yo no vivimos en esa misión, nuestra vida es una vida de depresión. Cuando no hay misión, cuando yo no siento que en esta vida yo estoy cumpliendo un propósito claro, amado, por eso me aburro, por eso me encierro, por eso me deprimo, por eso vivo sin motivación en la vida. Por eso hay gente que termina suicidándose, drogándose. Eso es simplemente vacío en el corazón. ¿Sabes cuánta gente no tiene un propósito? Su propósito llega cuando llega cualquier... Llegó el mundial, todo un mes se puso a gritar y a hacer barra y a ver partidos. Y acabó el mundial, se le acabó el propósito de la vida. Mijo, la vida sigue. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Dios quiere ungirte. Necesitamos la unción. Pero escúcheme, la unción viene con una misión. La Biblia dice, amado, en Hechos 2, versículo 33. Mira, esta es la versión lenguaje actual. Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu. Amén. Nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. ¿Usted lo cree o no? El mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús
que lo capacitó para él andar haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Ese mismo espíritu está sobre ti, sobre mí, amado. Amén. No es otro espíritu. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos que empezar a movernos en la misión con la que Dios nos ha separado, nos ha ungido. ¿Te imaginas, amado, qué sucedería si nosotros creyéramos lo que Dios ha depositado en nosotros? Primera de Juan 2:20, mira lo que dice la Biblia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Dile a la persona que está a tu lado, dile: tú tienes la unción. Tú tienes la unción. Díselo con autoridad. Tú tienes la unción del Espíritu Santo. Esto lo dice la Biblia, amado. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Será que necesitamos más conocimiento para ir a abrazar a un quebrantado de corazón? ¿Qué más necesitamos de conocer? ¿Será que necesitamos más conocimiento para ir a consolar a un enlutado? No necesitamos más conocimiento. Yo creo que ya todos, hermanos, tenemos el conocimiento necesario para ir y bendecir a la gente, para ir a cumplir una misión. Dice en 1 de Juan 2:27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuántos la hemos recibido? Amén. Dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No se ha ido esa unción. A lo mejor está un poco apagada o descuidada, pero dice que esa unción permanece en nosotros. Dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene la unción? Diga conmigo: permanecer en Él. Dígalo más fuerte: permanecer en Él. ¿Cuántos permanecen en Él? ¿Seguro? ¿Seguro? Pregúntele a la persona que está allá a su lado: ¿permanece Dios en ti? ¿Tú permaneces en Él? Porque mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan 2:6, y voy terminando ya. Dice: el que dice, escuche, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. ¿Cuántos permanecen en Él? Amén. ¿Seguro? ¿Cuántos permanecen en Él? Muy pocos. Dice la Biblia: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Tú crees que Cristo mantenía ahí de fornicación en fornicación? De pecado en pecado, de canita al aire, de canita al aire. No, Señor. De rumba en rumba, de discoteca en discoteca y de partido en partido. El que dice, escuche, que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo? Hechos 10:38, escuche cómo anduvo, escuche. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo. ¿Anduvo qué? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Cuántos permanecemos en Él? ¿Cómo debemos andar? Como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así es que tú y yo necesitamos caminar por donde quiera que vayamos, hermano, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahí hay más gente, hermano, que está oprimida por el enemigo, pero la Biblia dice: aquí yo os doy poder y autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada os podrá hacer daño. Tenemos autoridad de Dios para sanar a los oprimidos por el diablo. Amén, amados. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Empezar a andar bajo esa unción del Espíritu Santo que andó Jesús.
Él anduvo haciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido, lo había comisionado, lo había apartado, lo había separado. Estudiamos todo lo que estudiamos al principio de la unción para llegar a este punto. La unción no es otra cosa más que la llenura de Dios, del Espíritu Santo sobre tu vida, para separarte, para que te pases en la vida haciendo bienes y sanando y bendiciendo a la gente, predicando las buenas nuevas, tocando los corazones quebrantados.